¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo de Fe. Los saluda Ricardo Gómez Palma. Vamos a comunicarnos con el cardenal Juan Luis Cipriani, que no está en Lima. Viajó a una reunión convocada por el Papa en Roma, en el Vaticano, pero con nosotros está aquí en nuestros estudios el padre Luis Gaspar, sacerdote diocesano, hasta hace muy poquito nada más, encargado de la pastoral de evangelización en nuestra capital. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Ricardo, buenos días. Saludamos también al señor cardenal desde el Vaticano. Con quien tomamos contacto de inmediato, ya estamos comunicados con él. Cardenal Juan Luis Cipriani, muy buenos días desde el Perú, un fuerte abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, padre Gaspar. Buenos Yo estoy aquí en Roma, he tenido una reunión del Consejo de la Economía, que hemos tenido una reunión larga y muy interesante, el encargo que tenemos del Papa sobre el tema de la economía en la Santa Sede, y después ha habido una plenaria del culto divino, todo el aspecto de la liturgia, en que hemos estado presentes unos 35 entre cardenales y obispos, revisando un poco el tema de la formación de la liturgia en la Iglesia. Y en las dos ocasiones he tenido la alegría de poder saludar al Santo Padre, en que me ha recordado con mucho gozo su paso por el Perú hace un poco más de un año. Y bueno, estoy ahora ya en estos finales de semana para pronto estar de vuelta en Lima. No sé si hay alguna inquietud que quieran ustedes preguntar. Sí, padre, por favor, cardenal Juan Luis Cipriani, cuéntanos, por favor, si es que en estas reuniones solamente son protocolares, estas, por ejemplo, en las que se han revisado el culto divino y disciplina de los sacramentos. ¿Hay algún elemento que quisiera usted compartir con los fieles, con los oyentes, con sus seguidores aquí en RPP? No. Sí, haciendo un poco de resumen, la situación que se ha visto, y además a nivel mundial, ¿no?, es la inquietud que tiene la gente joven por participar en lo que es las actividades de la Iglesia, y también como una cosa aparentemente llamativa, cómo la juventud de hoy también aprecia lo sagrado, el misterio, el silencio, la oración. Y esto lo decían gente desde la India o África, Latinoamérica, Europa un poco más apagado, vamos a decirlo así, pero era un mensaje muy alentador para decirnos qué hacemos para fomentar más esa participación viva en la Eucaristía, en la confesión. Y nosotros de Latinoamérica, que éramos como 5, hemos hablado mucho de la piedad popular, es decir, de esas expresiones del pueblo que conocemos en el Señor de los Milagros, o esas procesiones, o esos momentos de adoración al Santísimo Sacramento, y han tenido una gran acogida, pensando que es realmente una respuesta que en Latinoamérica tiene mucho eco. Esto ha sido un tema, o sea, no era nada protocolar, se bajaba aspectos muy concretos sobre cómo responder, ¿no? Sí. Ahora, cardenal, hemos conocido también una noticia que nos llegaba desde el Vaticano, una medida drástica que ha tomado el Papa Francisco sobre una realidad dolorosa para la Iglesia Católica, pero que se tenía que tomar. Ha expulsado el Papa del sacerdocio al cardenal McCarrick, quien fue entre los años 2000 y 2006 arzobispo de Washington, acusado de abuso de menores y también incluso de abuso de miembros de la Iglesia, jóvenes seminaristas, en momentos en que precisamente hay una reunión importante con cardenales en el Vaticano, ¿no? Sí. Mire, yo creo, porque la verdad es que he salido temprano y sé que la noticia se ha dado ahora esta mañana. Sí. Evidentemente es muy doloroso el que se haya tomado esta decisión, pero al mismo tiempo se ve que, visto todos los datos investigados a fondo, ha sido lo más oportuno. O sea que realmente es una llamada de atención muy grande, y estos días en que va a haber esta reunión tan generalizada, por decirlo así, de todo el mundo, también hay que estar un poco, yo diría, atentos a decir, la Iglesia está buscando responder con la máxima transparencia. Ajá. Y al mismo tiempo con el máximo respeto, para decir, bueno,
las cosas tienen que estar claras y no solamente una noticia de aquí o de allá, porque también se da esa ocasión. Pero recemos por estas circunstancias que son especialmente duras, pero como digo, al mismo tiempo que todo esto es real y preocupante, se dé un relanzamiento, por decirlo así, lento, pero de toda la Iglesia en esa preocupación por estar más cerca del Señor, de la Eucaristía, de ser más auténticos y honestos, integrar, o sea, gente transparente y gente de una pieza, ¿no? Sí, No ser gente sí, con carnal, 3 o 4 alternativas, sino... Sí, precisamente eso también quería mencionar con usted, porque a veces de pronto tienen espacio en la prensa estas noticias que son ciertas y dolorosas, pero que no representan lo que está pasando ahora mismo, o no nos dejan ver lo que pasa ahora mismo con toda la iglesia en general, con todo el pueblo católico de nuestro país, por ejemplo, porque estamos hablando de nuestra realidad, ahora regresemos a ella, y que dan cuenta de un movimiento muy intenso en las parroquias, en las iglesias, de gente joven, sobre todo, cardenal, porque hay algunos que dicen, no, esto de la iglesia es una cosa que ya está pasando de moda, la fe, la religión, pero hay un movimiento juvenil intenso y bastante numeroso en nuestro país, alrededor de la iglesia católica. Efectivamente, Ricardo, yo creo que tenemos que ser honestos y decir las cosas como son. Yo en Lima, después de estos 20 años, con la colaboración de los sacerdotes y religiosos y religiosas, he visto esa juventud que tú mencionas. Hay una verdadera ilusión por estar con el Señor, las iglesias están llenas, cada vez que convocamos la gente responde, sí. Pero a veces pues se meten estas, yo diría, discusiones ideológicas ajenas a la realidad de ese Cristo vivo, vamos a decirlo así, Cristo vivo. Lo demás son ideologías, aspectos que se quieren criticar, y yo creo que debemos un poco estar atentos a decir, el mensaje de Cristo no es una ideología, es un mensaje vivo, es un amigo que quiere estar contigo, hablar contigo y ayudarte. Entonces, la humildad es fundamental. Si falta la humildad, destrozamos la iglesia o hacemos una iglesia que no es cierta. Entonces, estemos en la realidad de un Cristo que nos busca y de un Jesús que nos perdona y nos ayuda. Yo creo que estamos en un desafío importante y bonito, y la verdad es que después de estos 20 años yo no tengo más que agradecimiento a tanta gente estupenda, especialmente a la juventud. Cardenal, para despedirnos de usted le voy a pedir unas palabras acerca del tema que vamos a revisar luego aquí con el padre Luis Gaspar. Usted nos habla de un Cristo vivo, de un Jesús con el que tenemos que estar conectados, y nos conectamos con él a través de la oración. Sí, mira, es una gran crisis de fe. Sí, yo ahora a través del teléfono, escuchándolos a ustedes, invoco a esa presencia del Señor para que en la vida de cada uno de los que nos escucha, señoras, jóvenes, ancianos, enfermos, gente que está en momentos de tribulación, ese Jesús lo siento yo en mí y en ustedes, y ese Jesús vivo dice, oye, un momento de silencio, déjame entrar en tu corazón unos minutos, pero apaga el radio, apaga un poco el WhatsApp y hablemos cara a cara, no tengamos miedo de ese Señor que viene a tu encuentro. No tengamos miedo, démosle ese espacio, que yo creo que estos días, como digo, escuchaba experiencia de Inglaterra, de Francia, o experiencia había uno de Cabo Verde, por ejemplo, gente muy, muy variada de Nueva Zelanda, todos ellos, digamos, confirmándonos en esto, Jesús pasa a nuestro lado. Si no te das cuenta es porque te falta esa fe. Hay que pedirle, auméntame la fe. Con la fe haremos maravillas. Bueno, no quiero quitarles todo el programa, sino agradecerlos mucho por este contacto. Yo estoy ahora visitando un castillo en Santa Severa, es una zona a 1 hora de Roma, y enviarles desde aquí una bendición y un consuelo a quienes sufren y a quienes pasan momentos duros, y sí invocar a todos, tengamos aprecio por la verdad. Esa verdad nos hará libres. Que Dios bendiga a todas las familias, y también gracias al padre Lucho que está ahí para que continúen ustedes con el programa. Muchas gracias y que tengan un buen programa este sábado. Muchísimas gracias, cardenal. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo muy fuerte que llegue hasta
hasta Roma. Y por supuesto, los peruanos que están pasando momentos muy difíciles por las lluvias, por los huaicos, agradecen también sus palabras. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Padre, vamos a hacer una pausa muy breve. Regresamos ahora sí para revisar con usted este modo cotidiano, pero que a veces olvidamos, que está a nuestro alcance, la oración. Así para es. acercarnos al Señor. Ya volvemos. La oración cristiana no es individualista, sino que es un diálogo con Dios desde y con la comunidad de hermanos y hermanas. El cristiano, cuando reza, lleva consigo a las personas y a las situaciones que vive y hace propios los sentimientos de Jesús, que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros, cuando rezamos, tenemos presentes a aquellas personas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos o a los que se creen justos, sino a los pecadores. Escuchamos al Papa Francisco refiriéndose a Padre Luis Gaspar, de nuevo, bienvenido. ¿Cómo nos comunicamos con Dios, con Jesús? La oración. El Papa dice, recemos. ¿Es lo mismo rezar que orar, Padre? Bueno, primero, nuevamente, buenos días, Ricardo. Un saludo a todos los radioyentes y todos los que nos siguen por la plataforma de RPP. Una alegría haber escuchado al señor Cardenal desde Roma y ahora al Santo Padre. Orar, rezar es distinto, pero tienen el mismo fin: acercarse a Dios, conversar con Dios, ¿no? Orar es vocal, diría, ¿no? O sea, en voz alta, puede ser ya sea individualmente, a través del rezo del Padre Nuestro, un Ave María, o otra oración, otra piedad que tú tengas. También ese orar puede ser colectivo a través de cantos litúrgicos, eucarísticos, o a través de asistir a procesiones como el Corpus Christi, porque también estás orando, ¿no? Rezar. El canto es un modo de oración también. Así es, así es. Canto litúrgico, ¿no? Canto litúrgico, ¿no? Rezar es ya un modo más personal, también puede ser colectivo, pero con una serie de características, como por ejemplo un recogimiento, o un momento de guardar silencio, o buscar un espacio, un lugar, sobre todo sagrado, en una capilla, una iglesia, un oratorio, y si no encuentras ese lugar, pues en un parque o en tu habitación, conversar con Dios. ¿De qué? Como un niño habla con su padre, de tus fracasos, de tus alegrías, de tus proyectos, de tus tristezas, de tus contrariedades, hablar con Dios. El Padre Nuestro, el Ave María, por mencionar, digamos, los más conocidos, los más difundidos, los más cercanos, son modos de oración. Son modos de oración. El rezo, es decir, este diálogo con Dios en nuestro lenguaje, el lenguaje de niños, que usted nos dice que se dirige a su Padre, ese es el rezo. Así es, así es. Ahora bien, también esa oración o ese rezo no solo es de súplica, sino que también puede ser de perdón. ¿Agradecimiento? También, por supuesto. Entonces, pero no solo hay que pedir, sino que también hay que oír a Dios. Por eso qué importante en el rezo es saber guardar silencio, saber desconectar. Nos decía el cardenal hace un momento, que deja un momento atrás pues el celular, el internet o esa preocupación del trabajo y ponte en relación, en contacto con Dios, tal vez cerrando los ojos, tal vez sirviéndote de la lectura de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es viva y Dios te habla a través de la Biblia, otra vez sirviéndote de un devocionario o a través de la lectura de la vida de un santo, de un mártir, que te acercan a Dios. Son instrumentos que te van a llevar hacia Dios y a conversar con Dios. Y el ámbito, sobre todo, Padre, usted nos decía, busquemos una capilla, busquemos un templo, pero si es que no se puede, un parque, tu casa. Así es, un lugar de recogimiento que nos invite a hablar con Dios, que puede ser en el parque, que puede ser en el monte, que puede ser incluso en las calles,
o incluso en los viajes. Y te explico, basta la intención, ¿no? O sea, decir, me llevo tal vez mucho tiempo en las calles por el caos vehicular, pero sí me puedo conseguir una música, un audio de la Biblia, de la vida de un santo, o de las lecturas de la misa del día, o incluso rezar el rosario. Entran a rpp.pe, el podcast, ahí encuentran este programa y encuentran también, por ejemplo, Domingo de Fiesta. Efectivamente. Estamos con el padre Carlos Rosell y eso también puede servir. Así es. Porque es la revisión de la lectura de los domingos. Perfecto, así es. En ese hablar con Dios también es importante conocer que ayuda bastante, por supuesto, estar en un lugar recogido, de silencio, ¿no? Para hablar con Dios. Busquemos las circunstancias materiales que propicien un momento precisamente de apartamiento de las cosas diarias. El teléfono celular no lo pongan en modo vibrador. Apáguenlo, pónganlo en modo silencioso para que no empiece a hacer ese sonido y que a uno te distrae. Claro, no, apáguenlo, pónganlo en modo silencioso y con la pantalla para abajo, para que las lucecitas tampoco le estén llamando la atención. También yo quisiera subrayar en las calles, en tu trabajo. También puedes hacer oración. No al modo de rezar, que estamos diciendo cuáles son las características, recogimiento, silencio, conversar a Dios como un padre escucha a su hijo, sino que también ofreciendo ese trabajo. Ahora que estamos en el programa, le ofrecemos a Dios, también estamos haciendo oración. Si al momento de empezar nuestras labores, en esa empresa, en ese lugar estatal, o en ese puesto de trabajo que tenemos, o en el taxi. Cuando uno sale, padre, por ejemplo, de casa temprano, o a la hora que sea, apurado a veces para salir a trabajar, los católicos procuran hacer el signo de la fe. Exacto. La persignación. Así es. Acompañarla de algún pensamiento positivo y de agradecimiento, o encomendar precisamente esa jornada y la familia y el trabajo a Dios. Eso es orar, eso es ofrecer a Dios toda tu jornada, que ya estás empezando a salir de casa, dirigirte a un puesto de trabajo, o a hacer unas compras, o a solucionar un problema, o ir a visitar a unos enfermos, o hacer otra actividad. Le estás ofreciendo a Dios. Eso también es oración. Por eso salimos al parque, padre, por ejemplo, a veces en la tarde, un momentito, a veces para acompañar a mamá a dar una vueltecita, o a veces hasta cuando sacamos a pasear el perrito y nos encontramos con la imagen, por ejemplo, de la Virgen María, presente en muchísimos parques de Lima. Sí. Qué bonito es eso. Eso es prueba de la piedad popular. Y detenerse un momento y dirigirle un pensamiento o agradecerle, por ejemplo, por ese día, también es orar. Sí. Yo recuerdo ahora a mi abuelita. Yo soy de Ayacucho. Ella en Semana Santa, ya empezando desde la Cuaresma, a las 5 de la mañana nos despertaba a sus nietos y nos llevaba a escuchar misa, ¿no? Y además misa en quechua, que yo en aquella época todavía no lo sabía. O al salir de casa nos daba la bendición, nos hacía la señal de la cruz en la frente. Siempre, ¿no? O al momento de los alimentos, bendecir los alimentos. Eso es orar, eso es tener presencia de Dios, eso es recordarse y darle gracias a Dios. Porque Dios, nosotros necesitamos de Dios. Dios nos ha creado por amor y para amar. Claro, ahora recordemos por qué es necesario ese momento. No es que sea para obtener paz interior y relajarnos, como se pueden obtener mediante otras técnicas de respiración. ¿Por qué es importante ese momento de oración, padre? El ser humano no solo es materia, no solo es cuerpo, tiene un espíritu, tiene un alma, y esa alma necesita de Dios, y esa alma ha sido dado por Dios, y Dios nos va acompañando toda nuestra vida a través de su providencia. Está atento, nos va dando lo que le pedimos y nos va cuidando también. Pero a su vez, Dios no es malo, no es un Dios malo, no es un Dios que está viendo nuestras fallas para condenarnos. Castigador. No es. Por eso su misericordia de Dios, ¿no? Siempre está dispuesto a perdonarnos, pero Él tampoco nos obliga a la fuerza que nosotros le pidamos perdón. Él espera un paso de nosotros. Nos envía auxilios, nos envía su gracia, nos envía un amigo que nos hable, nos envía este programa para la lectura del próximo domingo me parece que va sobre la misericordia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, Dios providente, Dios misericordioso, un Padre bueno, que continuamente nos está bendiciendo y nos está dando su gracia. Dios
en su infinita misericordia, en su infinita providencia, Él especialmente está atento y es cariñoso con los más pobres, pero con los más pobres de espíritu. No es que Dios quiere y desea que vivamos en una pobreza material absoluta. No. Pobres de espíritu. ¿Quiénes son? Son aquellos que injustamente han sido privados de su libertad o están viviendo una injusticia, pero humildemente ellos luchan, se esfuerzan en salir, en superar esa injusticia, abandonándose en Dios, pidiendo el auxilio de Dios. Este domingo las lecturas van por las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres. Exacto. Pero dicen los pobres de espíritu, ¿no? Efectivamente. Bienaventurados los que tienen hambre, pero no el hambre material, que Dios no quiere que nadie pase hambre material de pan. Así es. ¿No? Hambre de la palabra de Dios. Y la palabra clave es el añahuín, ¿no? Son los pobres de espíritu, los pobres que están excluidos injustamente o son privados de su libertad humana, ¿no? Como decía el Papa Francisco, y le gusta él hablar de eso, los descartados de esta sociedad. Sí. A ellos nos dirigimos también. Sí. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos este sábado aquí en el programa Diálogo de Fe. Ricardo, muchas gracias. Si me permites un minuto. Yo quisiera enviar un saludo muy especial al padre, que en paz descanse, al esposo, que en paz descanse, al patriota, al hincha número 1 de la selección peruana. Yo creo que en este hombre había valores de amor a la patria y nos unió mucho y lo recordamos hace un año atrás. Estoy hablando de Daniel Peredo, que este 19 de febrero cumple un año, sí, que ha partido a la casa del Padre Eterno. Él nos acompañó en muchos programas a través de RPP, nos hizo vivir la alegría de la clasificación al Mundial. Yo quisiera mandar un saludo especial a su viuda, a su esposa, a sus hijas, Daniela y Fátima. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Padre, por recordar a nuestro querido colega Daniel Peredo. Buen sábado, Padre. Buen sábado y buen fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Hasta aquí el programa de hoy, Diálogo de Fe. Hemos tenido el contacto con el cardenal que está en el Vaticano, que está en Roma. Nosotros vamos a pasar a revisar nuestros titulares y luego continúa la programación de RPP habitual de los días sábados. Muy buenos días.